Tenemos información exclusiva sobre lo que pasó en el Departamento de Recursos Naturales que dio origen a la orden administrativa que nos sorprendió a todos anoche y que engaveta la investigación por alegadas violaciones ambientales en la construcción de la casa de los suegros de la gobernadora. Caso que tuvo su génesis previo a las primarias y que ha estado y sigue estando salpicado por las guerras internas en el PNP. Esa orden administrativa es de la autoría real ¿de quién? ¿Del nuevo secretario o de la anterior secretaria, como dice el nominado? Yo tengo la respuesta y se las voy a dar ahora, en exclusiva, en Primera Pregunta. El caso de la casa en La Parguera, de los suegros de la gobernadora, lleva meses, previo a las primarias, y los ojos estaban puestos hasta ayer sobre la persona que iba a ser designada por la gobernadora para dirigir el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para saber si la investigación continuaría. Fue nombrado este señor, fue nombrado Waldemar Quiles como secretario. Fue nombrado en un evento en la Fortaleza a media mañana, pero para sorpresa suya y mía, no acababa el día de ayer cuando este señor, el ingeniero, firmó su primera orden administrativa normalizando las construcciones en el litoral de La Parguera y ordenando que todas las investigaciones pendientes en la agencia sobre este tema, lo que incluye el caso de los papás del primer caballero del país, así lo dice la orden ejecutiva, la orden administrativa, que todas las investigaciones fueran archivadas, fueran engavetadas. Esta mañana, el presidente entrante del Senado, Tomás Rivera Schatz, comentó en sus redes sociales que si malo es perseguir a alguien por cuestiones políticas u otras razones, como alega Jennifer González en el marco de la primaria, cuidado había que tener también con la forma en la que el gobierno remediaba ese problema, porque no es correcto aprovecharse del poder por apariencia o de manera real. Más tarde hoy, el nuevo secretario de Recursos Naturales, Waldemar Quiles, emitió un comunicado de prensa, este que van a ver aquí, diciendo que esa orden administrativa que él firmó es de la autoría de la pasada secretaria, Anaís Rodríguez. Pero les voy a decir algo, eso es falso. Eso es falso. Según nuestras fuentes de entero crédito en esa agencia, Primera Pregunta supo, por fuentes que aún están allí en la agencia en posiciones de alto nivel, que cuando la pasada secretaria de Recursos Naturales, Anaís Rodríguez, regresó en diciembre de su licencia por maternidad, se topó con la orden ejecutiva, con la orden administrativa sobre su escritorio, para que ella la firmara, sin ella haberla encomendado y sin saber quién la preparó, en un claro mensaje de que eso era lo que ella tenía que hacer. Supimos que la intención de ella y su equipo de trabajo en aquel momento, cuando ella llegó de su licencia de maternidad y se topó con esa orden administrativa sobre su escritorio, la intención era desechar el documento, pero que su equipo decidió referirla a la división legal de la agencia, consignando por escrito en un correo electrónico que ella no había solicitado la preparación del documento y que ella entendía que esa orden era ilegal. Entendemos que ese correo electrónico existe, donde ella le dice a la División Legal del Departamento de Recursos Naturales que ella no encomendó esa orden y que entendía que esa orden era ilegal. Peor aún, Primera Pregunta supo también esta tarde que la División Legal del Departamento de Recursos Naturales le respondió a la entonces secretaria que ella tenía razón, que esa orden era contraria a derecho y que no procedía. Esa es la orden que firmó anoche el nuevo secretario de Recursos Naturales, Waldemar Quiles, y que ahora se tendrá que exponer a un duro proceso de confirmación en el Senado que ya ha adelantado Tomás Rivera Schatz. Esa es la información que tenemos aquí en Primera Pregunta. Quiero los comentarios aquí de nuestro panel, Leo Díaz, María de Lourdes Guzmán y Alejandro García Padilla, pero antes, ver el encuentro duro que tuvo esta semana sobre este tema. Previo a todo esto, la compañera Valeria Collazo de Rayos X con la gobernadora Jennifer González.
Hablando de medio ambiente, ¿tiene alguien pensado para el Departamento de Recursos Naturales? Hemos estado entrevistando ya en varias ocasiones, debemos estar muy cerca de hacer esa nominación. Le tengo que preguntar, la saliente secretaria Anaí Rodríguez comentó que la investigación por la supuesta construcción ilegal en la casa de sus suegros en La Parguera continúa activa, continúa abierta y que ella espera que quien la sustituya siga adelante con eso. Ella no debe esperar nada de quien la sustituya, porque ella ya no es la funcionaria de la agencia y ella utilizó su cargo para hacer un issue político en un caso de persecución política, en mi caso. Esa investigación entonces se va a cerrar. Eso cuando llegue quien sea que vaya a dirigir. Violaciones, ¿verdad? No hubo ninguna. Violaciones que se documentaron. Usted está diciendo que la investigación no va a seguir adelante. No, eso no es lo que yo estoy diciendo. Y usted tiene que parar de poner palabras en mi boca, porque cada vez que me hace una pregunta hace unas insinuaciones que no son correctas. Usted ha dicho que hubo unas violaciones, usted ha dicho que no van a haber investigaciones. Eso no es lo que yo he dicho aquí. Vuelvo y repito, quien vaya a ser el funcionario de la agencia tomará las decisiones que tenga que tomar. Pero te estoy diciendo que ninguna persona va a seguir lo que empezó la secretaria, porque ella tuvo claramente un caso político aquí, al punto que eso está en los tribunales, eso está en el proceso de derecho administrativo, eso está ocurriendo y eso se va a caer, porque evidentemente aquí se violentaron simplemente porque eran mis suegros, ¿verdad? Y eso el pueblo de Puerto Rico lo adjudicó en una primaria y lo adjudicó en una elección general. Y yo no me voy a prestar para fabricarle casos a nadie. Y no puede ser tampoco aquí que tengamos, ¿verdad?, funcionarios que se crean que van a seguir mandando desde fuera de las agencias. Bueno, ese fue el encuentro que tuvo esta semana la compañera Valeria Collazo de Rayos X con la gobernadora Jennifer González. Fue el martes pasado. Era claro que la gobernadora había prejuzgado, obviamente, a su favor el caso de La Parguera. Es claro que quien ella designara tenía la encomienda de acabar este caso. Lo que nos sorprendió a todos es que lo hiciera tan rápido anoche, a horas de su confirmación, pero lo más escandaloso aquí es que el secretario nuevo de Recursos Naturales mintió hoy. Dijo que la orden administrativa era de la anterior secretaria y la información que nosotros recibimos es que esa orden no es de ella y que ella está consignado en un correo electrónico que ella pidió un estudio de la división legal bajo la premisa de que ella entendía que esa orden administrativa que ella encontró sobre su escritorio para que la firmara cuando regresó de su licencia por maternidad era contraria a la ley. Y yo creo que eso presenta un gran problema para el nuevo secretario de Recursos Naturales en el tema del carácter que debe tener un jefe de agencia. Yo no sé si allí se cometió delito o no. Yo no tengo la información para poder concluir una cosa como esa. De igual manera, aquí hay una investigación que tiene que seguir su curso como debe ser para cualquier persona, sea o no familiar de la gobernadora de Puerto Rico. Yo conozco a los suegros de la gobernadora. A mi juicio son personas honorables, son personas de la tercera edad, personas honorables. Pero si se ha cometido una infracción a la ley allí, yo no lo puedo concluir. Para mí es totalmente irresponsable lo que ha hecho el secretario designado de Recursos Naturales, tratando de sacar de toda responsabilidad sin evaluar esto sin el debido proceso de ley. Voy más lejos. Debió inhibirse del proceso, permitir que otra persona concluyera si hubo violación o no. La gobernadora dijo que Pedro Pierluisi le fabricó un caso. Quiero ser claro, yo soy estadista contrario a mis compañeros, yo soy estadista. Y la gobernadora dijo que le fabricaron un caso. Quiso decir que Pedro Pierluisi es un corrupto que le fabricó un caso a la gobernadora de Puerto Rico. Ahora, lejos de estarse discutiendo eso, lo que se está discutiendo es que su gobierno, gobernadora, ha encubierto un caso de corrupción. Para mí esto es una negligencia inmensa lo que ha ocurrido aquí y es atribuible a usted. Usted tuvo que suspender hoy una conferencia de prensa por miedo a las preguntas de la prensa. Si ese es el gobierno que debemos esperar en 4 años, yo no quiero pensar que esa es la realidad. Y a los estadistas que se molesten, déjenme decirle algo bien claro hoy. Para que no tengan que sufrir una derrota electoral en el 28, es mejor que se hagan las cosas bien desde ahora, con la familia de la gobernadora o con los que no sean familia de la gobernadora. Y quiero estar bien claro con esto, porque aquí hubo un proceso político muy importante donde la gobernadora le atribuyó intención específica al gobernador de que le fabricó un caso. Eso no es cosa menor. Y la gobernadora dice que el pueblo adjudicó esto en una primaria, en una elección. Gobernadora, no, porque entonces está como Donald Trump, que los casos que se le atribuyen en los tribunales lo adjudican las elecciones generales. No funciona así, gobernadora. No quiero pensar que eso es lo que resta de su gobierno, porque entonces estamos mal.
Bueno, la gobernadora en esa entrevista sentó la pauta, ¿verdad?, de lo que iba a pasar y dijo con la boca de comer, ese caso se va a caer. A pesar de que tuvo un juego de palabras, ¿verdad? Y que la persona que ella nominara, pues el secretario nominado parece que no durmió redactando ese decreto mediante el cual incurre en este amapucho. Y triste es pensar que este va a ser el cuatrenio del engaño y el amapucho, porque recordemos la trayectoria de quienes rodean a la gobernadora y la gobernadora misma. ¿Qué pasó en Punta La Bandera? No aprobaron un deslinde ilegal 3 días después de que el desarrollador donó $3,000 a la campaña de ella. ¿Qué pasó con el caso de su secretario, hoy secretario de la Gobernación? No quedó en nada, gobernadora, como usted le dijo a la periodista. Lo quedaron en nada y de eso podríamos discutir bastante. Y ahora tenemos el caso de su suegro. Esto es bochornoso. Y este señor es más bochornoso todavía que se haya prestado a eso en menos de 24 horas de haber sido nominado, y lo menos que deben hacer es colgarlo fulminantemente. Si el secretario no hizo esto por instrucción, si lo hizo voluntariamente. Que de hecho yo tengo esa duda. Cuando la gobernadora cancela la conferencia de prensa hoy, me parecería que no estaban preparados para este huracán. Por lo tanto, hay jefes de agencia a veces que quieren lucirse y ser Superman. Y Lambones. Exacto, a eso iba. Nunca mejor dicho, como dice Leo. Si el secretario, yo no puedo afirmar que la gobernadora lo mandó a firmar eso. Yo sé que la gobernadora prejuzgó la controversia porque ya de antemano decía fabricado y toda la cosa, allí no pasó nada malo, decía ella, etcétera. Si el secretario lo hizo voluntariamente, sin pedirle permiso a nadie, sin que se lo hubieran ordenado, entonces el secretario puso en perjuicio a la gobernadora, a su jefa, a que no cumplió su deber ministerial. Y además, el deber que no es ministerial, que no está escrito, de proteger a su jefa, de evitarle problemas a la gobernadora, tampoco lo cumplió. Al contrario, todo lo que se ha discutido en los medios de hoy es que hay gente por encima de la ley. Y decir que la orden no es de él, es de la anterior secretaria, cuando él la firmó. Cuando quien la firma es de él, la orden es de él. No es de más nadie. No es de más nadie. Cuando yo llegué a DACO, había contratos por firmarse que yo no firmé. Por lo tanto, no se puede adjudicar, yo no puedo decir que esos contratos fueron de la administración anterior. Aquí lo que se discute es si hay gente por encima de la ley o si no hay gente por encima de la ley. A solo 8 días de la juramentación de la gobernadora tiene que suspender una conferencia de prensa por un escándalo. Yo no había visto eso en Puerto Rico nunca bajo ningún gobernador. Se supone que estemos en periodo de luna de miel. Se supone que si como presupone uno por la suspensión de la conferencia que no actuó por orden, entonces de lo que se trata es de un funcionario que ha puesto en el peor momento a su jefa en 8 días. Yo quiero hablar de inmediato, sigo con ustedes en breve, quiero hablar de inmediato con la senadora del PIB, María de Lourdes Santiago. Gracias por estar con nosotros. Su comentario a todo esto. Primero, me parece inmaterial quién se sentó a trabajar el escrito. Lo importante es quién lo firmó, y lo firmó el secretario en funciones con la plenitud de facultades que le da al haber sido nombrado en receso. En segundo lugar, me parece difícil de creer que no media una instrucción de la gobernadora, porque mira qué sencillo lo tenía González Colón. Hoy se levantaba e instruía a su secretario designado a que retirara la orden, tan sencillo como eso, si es que en efecto... O lo votaba. Escogió no hacer absolutamente nada. Temas importantes que están cubiertos en la orden administrativa. Primero, mediante acción ejecutiva se legaliza la construcción de estructuras que violentan el ordenamiento vigente. Yo tengo mis dudas de que esa facultad la tenga un funcionario del Ejecutivo. En segundo lugar, yo nunca había visto que mediante una orden administrativa un secretario ordenara el archivo de casos. Y esto es un precedente tremendamente peligroso. Imagínese que el secretario de Justicia o la secretaria de Justicia, Janet Parra, emita una orden ejecutiva administrativa para archivar todos los casos pendientes de la División de Integridad Pública. Y el de trabajo contra los patronos en violación al derecho vigente, y el Departamento de Educación contra los niños de educación especial. O sea, es algo, y eso es algo que sí tendrá remedio legislativo. Ahora, importante, se confirme o no a este señor, quien llegue tiene que revertir esa orden. Me parece que el pedido
político, además de ser la no confirmación de Waldemar Quiles, que en mi juicio está completamente inhabilitado, es que esa orden, sea él o quien le suceda en el cargo, tiene que ser anulada, tiene que ser revertida. O la fortaleza, pedir revertirla. Si en efecto no sabía. está en el interés, como alegan. Gracias, senadora María Muchas Elena gracias. Santiago. En breve hablo con el arquitecto Pedro Cardona y hablo sobre Venezuela. Esto es Primera Pregunta. Seguimos hablando sobre el caso de La Parguera y ahora nos acompaña el arquitecto Pedro Cardona, conocedor de todos estos procesos, de todo este tema ambiental, de construcción en Puerto Rico, y además estuvo en la Junta de Planificación, fue vicepresidente de la Junta de Planificación, ha aspirado a cargos públicos, conoce también el proceso de políticas públicas en Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros. ¿De qué estamos hablando aquí, Cardona? Mira, aquí nosotros tenemos varios asuntos. Esta orden administrativa que emite el secretario designado tiene múltiples errores. Por un lado, presume que puede haber propiedad privada en el agua, porque en efecto estas casetas están ubicadas en el agua. Eso quiere decir que aquí hay un acto que de por sí no tiene razón. Por otro lado, sustituye al foro administrativo que estaba viendo el caso y toma una determinación por encima de ello. Se convierte él en un oficial examinador de todos los casos. Sin haber pedido el expediente. Es como si el juez presidente del Tribunal Supremo, la jueza presidenta del Tribunal Supremo, dijera hoy quedan archivados todos los casos pendientes en el Tribunal de Primera Instancia. Correcto. Ese es el equivalente. Y esta persona lo hace a 5 horas de haber sido nominado y con una orden que dice que se la dieron de la administración pasada, pero como tú has confirmado, eso en efecto no sucedió. El expediente del caso nunca lo tuvo en su escritorio el secretario. Por lo tanto, ¿qué fue lo que vio para llegar a la determinación de que podía archivar esto? Eso es sumamente importante. Ahora, el tema de la zona marítimo terrestre es un tema recurrente en este tipo de discusión, que va más allá de los detalles de este caso y de otros casos, y es importante conocer un poco dónde se constituye o cuándo se constituye la ilegalidad. Bueno, primero, la Fundación El Urbanista, que yo presido, preparamos estas gráficas para explicar casos como este de La Parguera. Y es importante que en el caso de esta área en cuestión, nosotros tenemos... Es una zona llena de mangles, ¿no? Sí, es un área de mangle de costa que tiene también un componente de salitral y un mangle de interior. En el caso de la caseta en cuestión, alguien, no sé si fueron los suegros de la gobernadora o quién, rellenó el salitral. Esta parte de aquí, este sistema está rellenado, tiene cascajo, tiene piedra caliza, y esta estructura, que era la estructura original que había en este sector, ahora mismo está ampliada. Porque aquí la controversia es la extensión, gran parte de la controversia. Y el reconocimiento de estas estructuras, porque en el año 78 se firma un acuerdo entre el Cuerpo de Ingenieros y el gobierno de Puerto Rico. Esto es una controversia que lleva desde los 70 y los 80. Yo recuerdo en los 90 había jueces federales allí con casas y hubo hasta un amapuchamiento también de estas cosas. Correcto. Así que no es una controversia nueva. Aquí se está hablando de una extensión a lo que se había autorizado. Pero históricamente también tenemos que reconocer que en el año 1930 había solamente 2 casetas que tenían concesión para unos pescadores. En el 50 llegaron a 4 que tenían concesiones. ¿Cuándo fue el boom? Esto viene a partir del año 60, que se hacen unas estructuras pequeñas que solamente se podía acceder a ellas por el agua. Claro. Luego es que en los 90... y posteriormente se empieza a rellenar, se hacen accesos desde tierra y se ha empezado a alterar todo el ecosistema. Arquitecto, gracias. Gracias siempre por su orientación. El arquitecto Pedro Cardona. Esto es Primera Pregunta. Retomamos el tema de recursos naturales. Decía la senadora María Elena Santiago que como próximo paso, además el futuro que va a tener Waldemar Quiles en el Senado, es revertir la orden administrativa. Y un poco derrotaba la teoría de que la gobernadora no sabía, cosa que yo lo pensé esta mañana, ¿verdad? Cuando canceló la conferencia de prensa. Pero la consecuencia hubiese sido, o la acción hubiese sido, votar al funcionario y revocar la orden, o por lo menos votar al funcionario. Por eso yo decía, si esto no fue una orden, como
Si fue una orden, lo que hizo fue seguir una orden. Si no fue una orden, puso a la gobernadora en entredicho. Lo que hizo fue de no hacerle un favor. Pero yo quiero hacer brevemente un llamado al país a que comprenda la diferencia entre los gobiernos. Esto desprotege la zona marítimo terrestre. Vean en la aplicación la diferencia entre conservadores y liberales. Eso hay veces que se ve como una idea abstracta. Para que el país vea en la aplicación la diferencia entre un gobierno conservador y un gobierno liberal. Los últimos gobiernos que protegieron y los gobiernos que desprotegen. Bueno, esto obviamente, como yo decía anteriormente, marca la pauta de lo que va a ser el gobierno de Jennifer González, ¿verdad? Y es lamentable que a 8 días, como lo señalaba Leo, pues haya explotado este escándalo. Yo creo que no esperamos mucho más. La bola está en el lado de la cancha de la gobernadora y lamentablemente muchos no tenemos esperanza de que este gobierno sea otra cosa que lo que ya estamos viendo y que haya un soberano abuso de poder como el que hemos visto ahora. Ese decreto o esa orden administrativa es totalmente ilegal porque usted no puede legalizar la vivienda y la apropiación, la propiedad privada en terrenos de dominio público, como lo dijo Pedro Cardona Roy. Y va a ser muy difícil que empiece a recoger vela porque el daño ya está hecho. Pero más allá de eso, el secretario se convirtió anoche en un oficial examinador de todos los casos. Para mí se inhabilitó, para mí el secretario se inhabilitó. No va a tener credibilidad en nada que haga sobre recursos naturales en Puerto Rico.